Vamos a darle, quiero presentar a Adriana Pulido de Ilunca. Ella nos va a platicar de algo que a lo mejor hay muchos hombres en este instante, en este momento, entonces hay algo que tenemos que siempre reflexionar, que es el tema de género. Entonces, es un breve comercial. Quédense tantito. Adriana, todo el piso es tuyo para que nos expliques un poquito más. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Agradecerles muchísimo el espacio y felicitarlos porque tengan estas reuniones los viernes y con temas tan interesantes. Me parece que a veces lo que nos hace falta es hablar como sectores y tener diálogos como para poder hacernos más fuertes, ¿no? Y seguir empujando a nuestro país. Pues yo les quiero invitar rapidísimo a esta... Tenemos un programa desde Ilunca. Ilunca es una agencia de consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad y trabajamos muchísimos temas. Uno de los que impulsamos muy fuerte es todo el tema de género e igualdad al interior de las organizaciones, derechos humanos, y tenemos un programa que se llama Feminismo para Principiantes, en donde invitamos a hombres y mujeres a reflexionar y a dialogar con base en materiales que son, la verdad, súper didácticos. Tenemos películas, tenemos TED Talks, tenemos videos cortos, mandamos artículos muy breves, y en esta ocasión, el próximo miércoles 3 de junio, apúntenlo por ahí, hombres y mujeres están invitados, 3 de junio de 6 a 8 a través de Zoom, tenemos una sesión que es micromachismo y nuevas masculinidades. Normalmente, y como suele pasar, todo el programa hemos tenido muy buena asistencia, pero la mayoría somos mujeres, y la verdad es que nuestro contexto nunca va a evolucionar si no hablamos en conjunto y si no dialogamos, ¿no? Entonces nos propusimos que cada una de las mujeres que estamos en este curso, digo, hay un par de hombres, pero somos el 90% mujeres, que cada una de nosotras vamos a invitar hombres que normalmente no están en estas conversaciones para que entren a esta sesión y podamos dialogar. Entonces, les voy a mandar a través de Eli la información porque hay una liga donde se pueden registrar. De vuelta les regresamos los materiales para que ustedes puedan, si tienen tiempo, consultarlos. Si no les da tiempo de consultarlos, no importa, pero vayan a la sesión y escuchen y participen. Y puede ser el inicio de un tema que a lo mejor no le han entrado y que pues podemos explorar y ver cómo les seguimos entrando. También las mujeres, esto es una invitación abierta, si también se quieren registrar al programa, aunque vayamos en la sesión número 3, lo pueden hacer, es sin costo y tenemos gente además de otros países, entonces es muy divertido y agradezco mucho que nos hayan abierto este espacio. Si no, gracias, Eli, que no lo tenía a la mano. Ahí está la información. Si no, pueden mandarme un correo a adriana@estrategiasustentable.com.mx o escribirnos a las redes sociales de Ilunca y con mucho gusto les mandamos la información. Va, buenísimo. Seguramente este programa lo vamos a repetir después. Les digo que vamos en la tercera sesión, cuando acabemos las 6 sesiones donde también hemos hablado de otros temas relacionados. Vamos a hablar de sexualidad, de qué es género, ¿no? del tema de género e igualdad al interior de las organizaciones, cómo manejarlo, ¿no? Cómo moverte, la nueva legislación, hasta de legislación vamos a hablar, pero bueno, eso ya vendrá más adelante. Ahora los invito a que se unan y a que le perdamos de repente el miedo a esto, porque no solo los hombres tienen miedo de hablar de feminismo, a veces también las mujeres no sabemos cómo hacerlo, entonces perdámosle el miedo y ahorita les dejo mis datos en el chat y muchas gracias. Y pasamos ahora sí al tema eléctrico. Pues nada más para darles una breve introducción. Todos vimos lo que pasó el día de hoy, de que un juzgado otorgó la suspensión temporal, para ya pues hasta tal cual decirlo en términos legales, y que ahorita nos van a explicar un poquito más. La suspensión temporal del acuerdo, primero del de CENER y luego el del SENACE. No habíamos visto todavía un amparo, y eso se dio el día de ayer. No habíamos visto un amparo todavía hacia la política de CENER, todavía se estaba armando las estrategias dentro de las empresas de energía renovable aquí en México. Y creo que estamos viendo el comienzo, ese es el primero hacia realmente rebatible con temas de medio ambiente, temas constitucionales que han pasado en México por la política energética en México. Y antes de que pasemos a este tema eléctrico, queremos agradecerle que haya prestado aquí
la diputada Soraya. Creo que estuvo acompañándonos un buen tiempo escuchando la parte de hidrocarburos, y le agradecemos mucho el espacio. Y pues, Daniel Salomón, cuéntanos un poquito más sobre esto que pasó en Greenpeace, sobre este nuevo acuerdo de política energética de la CNR. Desde tu punto de vista, sigue adelante, lo van a parar, tienen buenos argumentos, lo van a tal cual tratar de parar. Cuéntanos un poquito más. Claro, muchas gracias, Eli, gracias a todos por escucharme, por abrirme espacio. Pues yo de hecho quería hablarles de dos cosas, una buena y una mala. La buena es la que tú ya adelantaste, y la mala, al final, les platico un poco de mi punto de vista sobre esta resolución polémica también de los costos de transmisión a las centrales delegadas. Creo que es importante hacer un comentario jurídico al respecto. Bueno, la buena, como se los adelanta Eli, es que hoy nos enteramos de que se admitió un amparo por parte de Greenpeace México. Creo que eso es algo bastante valioso. De este tema en concreto, de este amparo, me gustaría señalar tres cosas nada más, y con esto los aburro de temas jurídicos. El primero es la naturaleza del quejoso. En esta ocasión ya no se trata de una empresa eléctrica directamente afectada por la política, es decir, no se trata de una central que está a punto de entrar en operaciones, una que esté en operaciones, etc. Se trata de una organización que persigue fines de medio ambiente. Entonces, la discusión jurídica y de afectación de derechos se va a tornar distinta, es decir, a lo mejor los argumentos ya no van a ser de derechos adquiridos, de certeza jurídica, etcétera, sino ya de derechos fundamentales relacionados con el medio ambiente. Eso es muy positivo, pero eso es un arma de dos filos por el medio en el que nos encontramos litigando este asunto. Como ustedes saben, el amparo pues, tiene naturaleza de un acto que tú tienes que reclamar, un acto de autoridad que te genera un perjuicio como gobernado. Ahí me gustaría hacer una diferencia muy grande o muy rápida sobre los tipos de intereses que tú tienes o que puedes demostrar para que te den el amparo, es decir, para que tú puedas acreditar que un acto de autoridad vulnera tus derechos. Normalmente, y el que más se utiliza y el que los abogados normalmente se encuentran más cómodos platicando es el interés jurídico, es decir, existe un derecho subjetivo y el acto reclamado afecta directamente ese derecho subjetivo. Yo tengo derecho a que mi inversión permanezca como está. Si tú no me dejas entrar en operaciones como yo lo quería, bueno, pues tu acto está vulnerando mi derecho a la certeza jurídica y directamente yo lo puedo acreditar. ¿Por qué? Porque tengo un permiso de generación, porque tengo un plan aprobado por tal, tengo un estudio en turno, etc. Entonces ese interés jurídico como que es el que se quedó reservado para aquellos que participan en el mercado eléctrico. El segundo, que es en el caso en el que nos encontramos seguramente, es buscar demostrarle al juez un interés legítimo. El interés legítimo, para poderlo demostrar ante un juzgado, tú tienes que demostrar que existe una norma constitucional en la que se establezca o que se tutele algún interés difuso, es decir, en un beneficio individual o colectivo. Por ejemplo, en este caso, el medio ambiente. Después tenemos que demostrar que el acto reclamado transgrede ese interés, ya sea de manera individual o colectiva. En este caso seguramente será colectivo, ¿no? Y por último, que el promovente pertenezca a esa colectividad. Yo creo que ahí, contestando tu pregunta, Eli, es el mayor reto que se enfrenta este procedimiento. Seguramente, y hemos platicado de muchos temas que se terminan convirtiendo en realidad en este Open Mic, seguramente la CNR o la autoridad que busque rebatir estos argumentos va a querer atacar ese interés, va a buscar desestimar el interés legítimo que tiene Greenpeace al reclamar este acto, digamos, van a buscar la forma de no establecer esta conexión entre el derecho al medio ambiente y el acto, pero además van a buscar que no se pueda individualizar esto, es decir, que no pueda Greenpeace garantizar o más bien demostrar ese interés. Entonces creo que ese es el punto más importante sobre el primer punto. Sobre los otros dos puntos creo que se han platicado en Twitter son de efectos generales, eso también es novedoso, son para los dos acuerdos. Normalmente las suspensiones definitivas y provisionales que obtuvimos antes, para el caso de Cenace, se daban sobre específicamente las personas que estaban en el juicio de amparo. En este caso los efectos son generales. Y esto me lleva al tercer punto. Si bien son generales, la suspensión es provisional, es decir, como se admite la demanda y existe una apariencia del buen derecho, es decir, el juez lo que busca es que las cosas se queden como están ahorita, en lo que se resuelve. Después se tiene que resolver mediante un incidente si se da la suspensión definitiva, que fue lo que nos enteramos a inicios de esta semana,
con las otras 13 empresas. Esto sobre el tema de Greenpeace, creo que es una muy buena noticia. Seguramente le quedan muchas batallas por vencer dentro de este procedimiento. Como les adelanto, los temas de intereses para evitar que se sobresea el amparo y que puedan perder. Y todo el argumento medioambiental, ¿no? ¿Cómo vas a convencer al juez de que técnicamente esta medida, digamos, sí tiene un efecto en el medio ambiente? Entonces va a ser interesante eso. Sobre el otro tema que digo, me adelanto y lo meto en la mesa, no sé si después lo quieran platicar, sobre el tema de la resolución de modificaciones al tema de transmisión. Digamos, yo técnicamente no puedo hacer un comentario al respecto. Se mencionaron ahí o se filtraron algunos números que arrojan pues, un incremento bastante considerable respecto a las tarifas pasadas. Seguramente alguien lo puede explicar mejor que yo. Lo que sí quisiera decir es esta falta de transparencia, ¿no? Y es algo que en la CRE se ha discutido muchas veces. No se trata nada más de que el órgano de gobierno levante la mano y apruebe un título, ¿no? Nosotros como regulados o como personas que trabajan en el sector energético asesorando empresas, pues uno no sabe qué es lo que se aprobó. Si se aprueba la resolución por la que se emiten tarifas tal, o se aprueba la resolución por la que se resuelve, de repente dicen, se resuelve tal situación, y no sabes si se resuelve a favor o en contra hasta que la publican. Yo creo que aquí es muy importante por el tema de qué certeza y qué mensaje se está dando. Hay algunos compañeros que me decían, no, es que de todas maneras, aunque lo hayan aprobado, se tienen que ir al DOF. No, señores, lo que pasa normalmente es, primero se van a CONAMER, en el caso de lo que me decían, primero se van a CONAMER, después de esta aprobación siguen a CONAMER, me dicen ellos, y no, al contrario, o sea, primero tienes que hacer el análisis de impacto regulatorio y después emites la resolución. Entonces creo que esto es una muy mala señal. Entonces, por un lado tenemos una muy buena noticia que es este amparo y por otro lado tenemos una muy mala señal. Eso sería mi trato hoy. Muchas gracias, Daniel. Es siempre interesante escuchar tus aportes desde el punto de vista jurídico. Retomo brevemente antes de abordar ya en forma el tema eléctrico, algo que platicaba ya Elie. Agradecemos a nombre del colectivo WeTweet Energy que haya estado la diputada Soraya, quien creo que se retiró, pero veo a Iván Rodríguez, jefe de su oficina, veo en línea a la diputada Julieta Macías, y para nosotros como colectivo, como personas, más allá de cualquier empresa u organización en la que participemos, es bien importante que la gente que trabaje en el ejercicio legislativo pueda enterarse de quienes en la plataforma, no solo nosotros, esto no es ningún monopolio de la información energética, sino todos los que intercambiamos en este espacio abierto puedan decir, y esperemos que a su vez encuentren nutritivas esas conversaciones. Elie, te regreso a los controles y a ustedes en el tema eléctrico. Gracias, Eric. Seguimos hablando sobre el tema eléctrico y gracias, Daniel, por tus comentarios. Voy a retomar ahorita y tengo algunas. Bueno, Daniel, para platicar un poco más, o sea, estuviste hablando sobre cómo le podría rebatir la CENER hacia el juzgado para ver si sí tiene esa parte de hecho Greenpeace y si está afectada directamente el Greenpeace. O sea, ahí a lo mejor, no sé, la verdad es demasiado tema legal. En México ha habido un caso anterior en el que una asociación tal cual, si le pertenezca así, creo que había discutido antes también con alguien del CIDE, que creo que Olga Cordero también ha estado muy metida en esa palabra que siempre se me olvida, interés judicial, ¿no? ¿Me puedes decir cómo es? ¿Interés judicial? No. Interés jurídico, interés legítimo. Interés jurídico. Y me decía que Olga Cordero estaba muy metida en temas de interés jurídico y que hasta ella misma fue la que hubo ahí un tema para definir ese en un caso muy en particular. Y creo que hoy se va a retomar y creo que en estos días se va a retomar mucho cuando lleguemos otra vez a la parte de Greenpeace. Platícanos un poquito más cómo a lo mejor Greenpeace podría hacer ese cambio, esa estrategia para decir, oye, ¿sabes qué? Sí tengo un interés jurídico en esta situación que está pasando aquí en México. Sabemos que es la parte de medio ambiente, sí, porque él tiene y defiende la parte de medio ambiente, pero a lo mejor me interesa escuchar un poquito más. Claro, Eric. Sí, de hecho, digo, esto no es novedad, o sea, las colectividades y las asociaciones ya han logrado obtener, no solamente que se les apruebe y concluir satisfactoriamente los juicios de amparo. Normalmente la autoridad siempre va a buscar eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que la recomendación principal es? Poder tejer perfectamente desde la defensa ese interés legítimo.
yo confío que Greenpeace seguramente está bien asesorado y seguramente esta suspensión y la propia admisión al trámite es un ejemplo de esto. Pero sí, digamos, principalmente lo que te digo que tienes que demostrar es que tienes a lo mejor una colectividad y que esa colectividad tiene este derecho al medio ambiente. ¿Y qué es lo que también tienes que demostrar? Pues oye, que tienes la posibilidad de representarte a ti mismo para poder firmar, no sé, algún amparo, formar parte de esta colectividad, ¿no? Tener seguramente lo que hacen normalmente en este tipo de demandas es hacen una lista de los interesados que firmaron con sus INES, con todos sus datos. ¿Por qué? Porque ellos se vinculan a esta colectividad y con esto buscan tejer y proteger y blindar el interés legítimo. Santiago, creo que tú querías comentar algo al respecto, no sé si... Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias, Dan. Pues sí, como bien apuntaste, es un tema bastante importante y muy interesante este amparo promovido por Greenpeace, en donde vemos que sí, como ya tenemos antecedentes respecto de la colectividad, ahora sí que promoviendo amparos, pero estamos hablando de que asociaciones que representan una colectividad, pues ya han tenido ahora sí que amparos satisfactorios en este sentido. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? Esta es una parte bastante interesante y muy importante, como lo vengo reiterando, en donde Greenpeace actúa no en nombre de Greenpeace, o sea, sino actúa a nombre de toda la colectividad, de los mexicanos. Esa es la parte amplia o la parte interesante de esta cuestión del interés legítimo, porque lo que vamos a hacer la distinción entre interés legítimo y interés jurídico. El interés jurídico lo tienen los permisionarios, los usuarios calificados, los generadores, bla, 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 bla. Y el interés legítimo lo tienen las personas que vienen siendo afectadas de una u otra manera por los actos de una autoridad, que en este caso es la Secretaría de Energía. Vamos a dejar un poquito en paz a SENACE, porque nos vamos a enfocar a la amplitud del efecto jurídico que tiene el acuerdo respecto de emitido por la propia CENER, que tiene efectos generales, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que hacer ese especial señalamiento del interés legítimo, que es una afectación. Estamos hablando de un derecho humano, que es el derecho el acceso al derecho de un desarrollo integral y también a un desarrollo de un medio ambiente sano, ¿sí? Que esto implica también a un tema de salud pública, de salubridad pública. Entonces, estamos en el entendido que ahí es donde se está sustentando el interés legítimo de Greenpeace en presentar un amparo en nombre de prácticamente todos los mexicanos y todas las mexicanas que estamos aquí metidos, ¿no? Incluso vamos más allá, o sea, si lo vemos, este efecto tiene trascendencia más allá de las fronteras, dada la implicación que tienen los tratados internacionales, los acuerdos de París, el protocolo de Kioto, todos esos ordenamientos en materia internacional respecto del medio ambiente. Entonces, ese es el tema bien importante, porque si el CENER, en este caso la CENER, opone una causal de sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento en el juicio de amparo? Que es el desechamiento por una improcedencia, para dejarlo así en términos muy, muy parcos. Si ellos, ahora sí que si la CENER intenta operar un mecanismo de defensa ante el juicio, ante esta suspensión provisional, que va a durar hasta en tanto se celebre la audiencia incidental. De hecho, ahí en Twitter puse un esquematicé cómo va el juicio de amparo. Entonces, si quieren más adelante lo quieren ver ahí en la red social. Entonces, este documento, esta acción judicial de la suspensión provisional, cuando la CENER lo vaya a impugnar, pues va a prácticamente impugnar a la propia sociedad, a los propios ciudadanos. Esa es la trascendencia de eso, esta es la importancia, que en donde se va a ver la realidad de las cosas, en donde la Secretaría de Energía, como representante del Estado mexicano, va por encima, sus intereses
quieren ir por encima de la salud pública, por encima del cuidado del medio ambiente, por encima del desarrollo integral del ser humano. Entonces, esa es la trascendencia de este documento, y vamos a ver, será muy interesante cómo se va a desarrollar el informe previo que vaya a rendir la CNER, que es donde ellos van a oponer sus mecanismos de defensa y que tienen aproximadamente 3 días según la ley de amparo para presentarlo. Entonces, aquí es donde vamos a ver la intención que va a tener CNER, si va a ser, o de un lado, ahora sí que darle una preponderancia a la salud pública, al derecho al medio ambiente y todo eso, o del otro lado, tener una preponderancia del Estado por encima de cualquier cosa. Entonces, ahí es donde lo vamos a ver y se va a notar esa parte, y obviamente ahí es donde entra la famosa deferencia judicial que refería Mariejo la semana pasada, en donde el juez, pues, en su arbitrio jurisdiccional va a tomar en cuenta todas estas cuestiones técnicas y de derechos humanos que son netamente jurídicas, y va a tener que decantar su criterio respecto de la resolución. ¿Esto qué significa? Pues que aquí es también donde vamos a ver si el Poder Judicial de la Federación va a darle preponderancia a los derechos humanos, como lo establece la propia Constitución en su artículo 1 y 133, o le va a dar preponderancia al propio Estado mexicano. Y de hecho ahí me apoyaron para poner el cómo se llama el esquema. Ahorita, si pueden ustedes observar, el juicio principal tiene una cuerdita diferente, que es el incidente de suspensión. Ahorita estamos en la parte azul, que está a la derecha del incidente de suspensión. Se emitió un auto, es decir, un acuerdo por parte del juzgado, en donde niega o autoriza la suspensión provisional hasta en tanto se lleva a cabo la audiencia incidental, que es la audiencia que más adelantito en color verde ustedes pueden ver, que es la que va a señalar si se otorga de manera definitiva esta suspensión, y esta suspensión definitiva va a tener efectos hasta el momento en que se emita una sentencia y se proceda con su ejecutoria ya en la parte de arriba del juicio principal. Entonces, y obviamente lo que yo les comentaba dentro de ese hilo que tiene ese esquema, pues que cuando veamos la resolución del incidente de suspensión, ahí nos podemos dar cuenta más o menos el sentido que va a abordar la sentencia del ¿cómo se llama?, del juzgador, que digo, no es una regla general, es una cuestión que únicamente nos da a nosotros como litigantes una perspectiva de cómo podría resolver ya en un alto grado de probabilidad afirmativa sobre la sentencia. Entonces digo, esto es lo que yo puedo comentar hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. Elie, Dani, no sé si quieres abordar algo más. A mí me gustaría comentar otra cosa, y eso es lo que está comentando Harry en el chat, que es un poco justo lo que decías de deferencia. Antes de la deferencia, yo les platiqué un poco del tema de los principios del derecho energético y cómo lamentablemente las decisiones regulatorias se van a estar decidiendo en tribunales. Seguramente lo de las tarifas de transmisión, en cuanto sea público, se va a tener que ir para allá también. Entonces ya no, la forma de enseñarse el derecho energético en este país va a ser a través de precedentes judiciales, casi como si fuéramos estudiantes de derecho en Estados Unidos. Va a ser curioso eso. Pero aquí justo como lo hemos comentado, el tema de deferencia es importante, el tema de la judicialización de estos asuntos, y es importante también pensar que la autoridad poco a poco va a ir puliendo sus procedimientos de emisión de estos actos, y no vamos a quedarnos tan conformes como en estas ocasiones en las que, además de que en el trasfondo existen argumentos que le dan la razón al regulado, pues el procedimiento estuvo hecho terriblemente, y eso asegura un mayor éxito a la hora de rebatirlo. Seguramente en el futuro, yo creo que así sería, la CNER, la CRE, el SENACE van a ir mejorando sus procesos de emisión de normas, y con eso va a ser más difícil rebatir esos procesos de normas. Ahora sí, vamos a tener que entrar a los argumentos de fondo, argumentos de derechos del medio ambiente, argumentos de competencia económica. Cerrando, yo creo que si estuviera en la posición de CNER, buscaría no demostrar o
buscar que no se demuestre el interés legítimo de la parte, buscaría tumbar la competencia del tribunal especializado, decir, oye, tú no tienes nada que ver aquí, este no es un tema de mercados, además la transmisión y la distribución es un mercado monopólico del Estado, está en el artículo 27, 28, no puede ser no podía estar aquí. Eso es lo que van a intentar hacer. Y bueno, no lo comparto, sé que hay argumentos que se pueden, con los que se puede rebatir esto, pero conociendo, eso es lo que sería. Y por último, me gustaría comentaros un poquito de mi experiencia. Antes, cuando uno estaba en el gobierno y quería hacer un acto y resultaba que, no sé, alguien te pasaba que tenías que poner este parrafito así, tú decías, oye, pero esto como que no va a ser bien recibido. Te decían tus jefes, no te preocupes, estoy de acuerdo, pero que nos lo quiten en juicio de amparo. Ya con eso nos quitamos las responsabilidades. El problema es ahora al revés. Hoy en día parece que vamos a hacer esto con toda la intención de que nuestra meta salga, y si nos vamos a tener que ir al amparo, nos vamos a ir a pelear, y si es necesario ir a hacer un teatro en un juzgado, lo vamos a ir a hacer con tal de ganar. O sea, ya las formas en las que se emiten las normas son distintas. Muchas gracias a todos. Gracias, Daniel, gracias por sus comentarios. Y creo que hay una parte dentro de todo este esquema, ya que estamos hablando mucho de sociedad civil, organizaciones, una parte que creo que es la que siempre aporta mucho a la discusión con sus ideas, tal cual llamadas think tanks. Creo que ese conjunto de ideas de propuestas que le hacen siempre al gobierno en torno a todos los aspectos. Lo vimos, yo por ejemplo vi el reporte de cómo estaban la CFE en torno a un panorama completamente a otros temas internacionales, a otras utilities y hasta NOCs internacionales. Entonces, Ana Lilia, tus comentarios, ¿tú cómo ves todo esto en torno a lo de electricidad? Danos sus comentarios. Hola, buenas noches. No tengo video aquí, pido disculpas. Muchas felicidades a todos por sus comentarios muy interesantes. A mí nada más me gustaría remarcar tres cosas rápidas. Una, lo que decías, Daniel, sobre el tema de mejora regulatoria. Creo que es muy importante no soltarlo y aprovecho que tenemos en la audiencia la presencia de legisladores, porque creo que se ha subestimado el papel de la CONAMER en los procesos. Y en el caso de la última resolución sobre las tarifas, es evidente que esto va a traer repercusiones de aumentos de costos a los regulados y además va a trascender a otras esferas de la industria, ¿no? O sea, va a tener un impacto transversal que sí puede traer hasta efectos inflacionarios fuertes y también modificaciones muy serias en los planes de negocios de la industria. Entonces, el hecho de que se hayan saltado a la CONAMER, hablo de la Comisión de Reguladora de Energía, se saltó a la Comisión de Mejora Regulatoria en términos de solicitar el análisis de impacto, creo que sí debería de ser un motivo de una alarma, ¿no? Un foco rojo que debe de revisarse y llamar a comparecer a los titulares, porque esto es muy extraño y claramente ilegal. Y el otro comentario sobre la participación de sociedad civil, la verdad es que celebramos desde sociedad civil. Yo colaboro con México Evalúa, investigadora en el área de competencia y regulación, el hecho de que este tipo de amparos avancen. Sabemos que son temas jurídicos muy difíciles porque también son nuevas figuras que se están probando y efectivamente los tribunales especializados tienen conocimiento del manejo de los amparos pues también por colectividades, pero tampoco es que haya tantos precedentes. Y en términos de consumidores, creo que sería una muy buena oportunidad para que asociaciones de consumidores como Ombudsman, Energía u otros, avancen también con amparos, como buscando la legitimidad, ¿no? El interés legítimo de la afectación por la vía de la competencia económica a los consumidores y el aumento de precios. Podría ser una vía también muy interesante, tomando como referente lo que acaba de hacer Greenpeace. Y en tercer lugar, nada más para cerrar, dime. Porque acabas, creo que, y antes de que acabas de tocar un tema modular que a lo mejor no se ha tocado en todo eso que dijiste, consumidores.
Hijo, me parece algo impresionante y que hemos olvidado hasta mismo de todo y creo que sí se tiene que dar como que la prioridad al consumidor, ¿no? Y creo que lo veremos también después cuando y ahorita vamos a tocar un tema de legados, que ahí es donde hablaremos un poquito más del consumidor, pero creo que tocaste un tema muy importante que es la parte de las afectaciones a terceros. Sí, de hecho, también creo que es importantísimo tomar en cuenta que el aumento de los costos, tanto en legados, pero también pues en toda la industria, o sea, es transversal el impacto, pues nos ayuda mucho también a combatir esta pues posible tendencia que habrá de parte del jurídico de CENER de tirar la competencia del Tribunal de Competencia, ¿no? Tribunal especializado en temas ambientales, ¿no? Que puede ser una de las motivaciones principales del jurídico de CENER. En cambio, si los consumidores nos organizamos y metemos amparo, pues en el Tribunal de Competencia cabría también la posibilidad de que avance el interés legítimo de los consumidores. Yo lo veo pues factible. Bueno, no soy abogada, pero creo que sí podría considerarse. Y bueno, para cerrar nada más mi comentario, también quisiera poner en la mesa el tema, que quizá no dé tiempo, pero el tema que hoy toca el editorial de Reforma, creo que es crucial profundizar en los temas de expropiaciones indirectas que están en el TEMEC, que están incluidos en el anexo del capítulo de inversiones y de otros tratados comerciales que tenemos, y que claramente podrían conformar pues los supuestos de un intento de expropiación indirecta, y esto daría una perspectiva de la gravedad que tiene todo este hilo o esta secuencia de actos administrativos que ha tomado la autoridad. Y muchas gracias por darme el micrófono. No, para nada, Ana Lilia. Muchas gracias a ti por tu comentario. Creo que trajiste la parte del consumidor, la parte del TIMEC. Tienes mucha razón, hay que darle seguimiento a eso. Yo creo que hay algo, y a lo mejor como lo comentaba antes de la parte de... Hay algo que tomar en cuenta ahorita, que son la parte de las tarifas que pasó el día de ayer. A lo mejor no han sido discutidas todavía con tanta precisión y con tanta exactitud, porque no tenemos las tarifas finales, no tenemos los documentos finales. Y nada más quiero que dimensionen, y le quiero dar un poco la palabra a David Rosales después de esto, pero quiero que dimensionen la gravedad del problema. Hay ciertas personas que ya lo llaman esto como un aeropuerto 2.0. ¿Por qué? Porque las afectaciones, si la estamos mencionando como la tenemos parte filtrada ahorita, por decirlo así tal cual, porque nos han mandado distintas cifras, puede ser un rango de entre 500 y 800% más de la tarifa, ¿no? Entonces, ¿eso qué significaría para todas aquellas industrias de autoabasto que tenían precios baratos de energía y podían ofrecer sus precios baratos aquí de sus productos aquí baratos en México, ¿no? Eso es una. Y dos, el impacto que va a tener hacia el bolsillo. Porque creo que es esencial decirlo, porque muchos bancos de desarrollo tenían participación en esos proyectos, tenían participación. Y la afectación es muchísimo más grande de la que yo creo que hemos dimensionado. Pero, David, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Eli. Bueno, yo creo que estamos ante un gran reto de largo plazo, que va a ser cómo lograremos que las comisiones, pero particularmente la CRE, sea más transparente y cumpla mejor con su obligación de discutir a pleno abierto las cosas, porque en contraste, a diferencia de lo que vemos en una sesión tan rica como la que se tuvo ayer en CNH, la sesión de la CRE, como mencionaba Daniel Salomón hace rato, es verdaderamente pobre porque no expone las discusiones. Solo cuando llega a haber una votación dividida, y la verdad es que incluso en esos escenarios ha sido muy limitado. De nada sirve que transmitan por YouTube algo tan pobre. Pero entonces, hablando un poco de lo que la regulación le permite a la CRE, al final, hablabas tú hace un minuto sobre los usuarios. ¿Quién se supone que está para defender los intereses de los usuarios cuando la política pública puede tener un interés de corto plazo, mientras que las empresas y los participantes pueden, y no lo dudo de ninguna manera, pues tener a lo mejor un interés de maximizar sus ingresos
Bueno, pues se supone que es el regulador está para eso, no porque tenga que oponerse a la política pública, sino porque coordinándose va a estar ayudando a que el usuario esté en una condición más adecuada y eficiente. El regulador, por lo mismo, también tiene cierta noción, y esto hablando de teoría regulatoria, de la teoría económica de la regulación, pues cierta responsabilidad en cuanto a mantener las mejores condiciones de certeza jurídica, no necesariamente de promover inversiones. Pero habiendo dicho todo lo anterior, entonces no sabemos realmente qué es lo que nos da con este resultado. Y voy a tratar de no extenderme más. Yo les quiero recomendar a ustedes que lean 2 tweets en particular que voy a citar, uno de Eduardo Proudhon y otro de Rosanetti Barrios, en los que se hablan del interés regulatorio en lo general. Eduardo describe un poco la técnica regulatoria del análisis económico y puntual, que es cuál es verdaderamente el costo justo, cómo se definiría, cómo identificar si existía un déficit, porque al final el regulador sí tiene atribuciones para meterse a revisar unas tarifas. El tema es que no necesariamente es ex post cuando ya existió un contrato firmado y una autorización original. Es decir, yo creo que existe una enorme deficiencia todavía para que nosotros podamos identificar de esta CRE cuáles son los análisis que debía de ejecutar en un estricto apego a lo que la ley le otorga como atribuciones, porque hay cosas que no existen en sus distintos documentos. ¿Qué es equilibrio responsable? ¿Cómo identificar cada una de las tarifas y cómo ajustarlas? Bueno, pues yo espero un excelente ejercicio de motivación y fundamentación, que es lo que menciona Rosanetti Barrios en su tweet, que de una u otra manera estas miles de plantas son provenientes de 2 tipos distintos de contratos legados que hay que identificar. De un lado las sociedades de autoabasto y de otro lado los productores independientes. A los primeros se les instruyó de alguna manera a llevar a cabo una actividad o vino el otorgamiento de permiso junto con una inversión que hicieron ellos mismos en infraestructura. Yo sé que algunos de estos tienen ya 20 años y 30 y son de 30 años los permisos, pero entonces todavía hay una afectación potencial por esos 10 años de permiso que todavía les quedan por delante cuando ya hubo una inversión inicial. Es decir, si la certeza jurídica queda pisoteada, entonces se están ahuyentando inversiones, se está afectando el usuario y no se está cumpliendo con la regulación. Yo espero que en el momento en que finalmente podamos leer la resolución, podamos regresar con un open mic de este colectivo a ver específicamente qué dice, las memorias de cálculo y entender cómo se afecta a esos 2 entes por separado, las sociedades de autoabasto y los PIEs, más lo importante, el usuario, porque esa es verdaderamente la responsabilidad de la CRE, no con la política pública y no con las empresas productivas del Estado, aunque tampoco es que tenga una responsabilidad específica con las empresas del sector o con promover las inversiones. Está bien, pero tampoco tiene por qué andarlas perjudicando en perjuicio de la ley. Gracias. Muchas gracias, David. Me dicen que hay una pregunta de la audiencia ahorita. Harry, me comentaron que tienes un comentario sobre lo del aspecto legal. En efecto, más que el tema legal, que definitivamente es un tema de interés y que se ha platicado recientemente mucho acerca de más bien lo que creo que estamos perdiendo un poco de vista es que estas actividades y estas acciones ya se estaban realizando por parte de la CNER, por parte de la CRE. Me presento con mi nombre verdadero, Gerardo Márquez, trabajo en Edison Energy, soy un consultor, pero bueno, entonces, en general, viendo el mercado, el gran tema que estamos viendo, que preocupa más, a mí me preocupa más, y esto revisándolo inclusive recientemente con un generador que estaba todavía analizando si entra o no a México a competir a la actividad de promover inversiones en el desarrollo de proyectos de energías renovables. El gran tema que ahí tenemos es que la señal de precios ahorita ya no existe. Están desde diciembre el gobierno a través del SENACE ha estado afectando las señales de precio que deberían de ser la forma en la que se organiza el mercado, y en cambio, y eso es lo importante que viene dentro de la política pública, estamos regresando a un modelo de centralización de la toma de decisiones y de los permisos. Es importante recalcar que la política incluye
que ya no van a existir este tipo de permisos en los cuales no necesites requerir cuentas, sino que ahora todo va a estar sujeto a que el Prodecen te lo acepte y te agregue eso, y además están previendo sobrecostos adicionales muy fuertes que van a tener un impacto mayor y que de alguna forma ya lo estaban realizando. Desde hace algún tiempo ya tenemos una CFE que para cualquier tipo de proyectos te está pidiendo inversiones adicionales para reforzar la red, que no tienen un sentido económico real, porque pues todo esto debió de haberse ya previsto desde las subastas de derechos financieros de transmisión, que no se han realizado, que las han ignorado, y entonces en lugar de trabajar con el marco jurídico que en realidad se tiene, es querer tomar decisiones por encima de aquello que tenemos ya como el marco jurídico, y eso pues en realidad el fin que vamos a tener, y que creo que Daniel estaba muy de acuerdo con eso, era que pues vamos a tener un proceso altamente judicializado de todas las actividades que se están realizando en el sector. Todo lo que se realice va a tener que ser con abogados, todo va a tener un sobrecosto por tener abogados. No es que quiera hablar más de los abogados, pero los abogados son los que no deberían de tener un papel tan activo en este tipo de cuestiones, deberían ser, digamos, los últimos revisores y los que afinen puntos, pero no los que te tengan que, y creo que también por ahí estaban comentando acerca del valor presente neto de las inversiones y todo ese tipo de temas, pues definitivamente van a afectar muchos, y hay mucha gente que ante la incertidumbre regulatoria, que saben que puede ser combatida en tribunales, puede ser eventualmente derrotada, porque definitivamente hay una muy mala técnica jurídica al momento de implementar este tipo de arreglos, una falta de fundación y motivación adecuada, pues tenemos un gran problema, porque esto incrementa costos más allá de decir, oye, quiero que incluyas baterías en tus proyectos. Están diciendo también que quieren poner restricciones más allá de este tipo de medidas que pueden ser justificables hasta un cierto momento. Adicionalmente, todo este tipo de apoyos y refuerzos a la red pueden ser socializados sin un costo que sea realmente grave y sin un detrimento a las finanzas públicas de la CFE. Todos estos, como bien sabemos, las tarifas están basadas en los gastos y el ingreso que recibe CFE por su actividad. Hubo un artículo muy interesante del Economista recientemente que mencionaba cómo es que la actividad de distribución y transmisión es una actividad que tiene utilidades, a diferencia de todas las otras. Entonces, este tipo de cuestiones no deben de ser ignoradas al momento en que estamos debatiendo este tipo de pantallas de humo, porque en el fondo estamos viendo que están afectando mucho el funcionamiento del mercado sin tener que meterse a tan abiertamente y sin haberlo hecho tan abiertamente como lo están haciendo ahora. La verdad es que lo que presentan ahora es nos están dando ahora sí que nos están poniendo en un documento oficial los argumentos que podemos usar en su contra. Entonces creo que en cierta forma hay que agradecer este tipo de ineptitud, pero bueno, pues creo que con eso concluyo mi comentario. Gracias, Harry. No, ¿de qué? Creo que tocaste un punto muy bueno, lo de la parte del Prodecen y sobre esta nueva parte de la política energética que están tratando de implementar aquí en México. A lo mejor nada más para concluir, porque nos queda muy poco tiempo, ya nos hemos excedido del tiempo que normalmente estamos aquí, y agradecemos mucho su paciencia. Es la parte del retorno de inversión, y esta parte de los legados juega muy importante, de que de la noche a la mañana te incrementen la tarifa de 500 a 800%. Entonces tenemos aquí a Bernardo con nosotros. Bernardo, cuéntanos un poquito más, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué tanto podría afectar esto al mercado, a los proyectos, al mismo Project Finance? Pues mucho. Lo que pasa es que, a ver, cuando tú planeas un desarrollo y diseñas un proyecto desde cero y etcétera, pues tienes una serie tienes que asumir y tienes que aceptar y tienes que firmar una serie de compromisos con el cliente y con los financieros. Entonces estás como desarrollador, incluso como EPC, estás metido en un problema que tiene dos caras muy diferentes. Una es que el financiero te va a dar una lista de requerimientos de 8 kilómetros y el cliente te va a dar otra, y entonces tienes que jugar con esas dos. Y esto
tiene muchas caras. Yo creo que dos son las más importantes. Una es la técnica y la tecnológica, es decir, que tienes que usar el dinero que te dio el financiador o el que te prestó la lana. Tienes que usar ese dinero para darle el mejor producto posible a tu cliente, ¿no? Y además, de manera que ni te lo gastes todo, ni tengas que pedir más dinero después, y etcétera. Y ahí es donde empieza a ponerse complicada la situación, porque tú firmas un contrato que en estos tiempos, además, los contratos siempre han sido complicados, pero ahora los lenders miran mucho, además de toda la parte técnica, miran mucho todo lo que tiene que ver con social, miran mucho todo lo que tiene que ver con medio ambiente, miran mucho de todo lo que tiene que ver con seguridad, con derechos humanos, inclusive últimamente ya en los contratos grandes se están empezando a incluir cláusulas muy serias sobre desplazamiento de personas y etcétera, porque los proyectos ya se hacían en lugares donde no había nadie y ahora en muchos casos se están haciendo o empezando a desarrollar en sitios donde desafortunadamente hay que desplazar a una comunidad o trabajar muy cerca de un pueblo, entonces hay que hacer cosas con el pueblo. Ya no se vale esto de pues llegué y barrí con todo y entonces la gente que se vaya, ¿no? Y eso evidentemente implica que una buena parte de la inversión del lender la tienes que destinar a una serie de cosas que no son malas, pero que evidentemente te hacen ganar menos dinero. Y cuando estás a medio proyecto y de pronto, no a medio proyecto, vamos a hablar de las pruebas que se están queriendo suspender, ¿no? Tú estás muy contento, ya terminaste tu proyecto, ya conectaste todo lo que hay que conectar, ya te dieron el backfeed y entonces pudiste probar de fuera hacia adentro y tienes todo listo para empezar a probar inyectando. Y de pronto llega alguien y te dice, pues, ¿qué cree usted? Que no puede inyectar, no puede probar, no puede hacer absolutamente nada. Entonces, pues ya está. Oiga, sí, pero ¿cómo que no puedo? Y entonces, ¿qué hago? Pues no sabemos. Ahí espere usted a que le digamos algo, porque su energía es intermitente y pues no puede usted probar. No, y ahí es donde te quedas congelado, porque dices, bueno, muy bien, y entonces la inversión, toda la gestión del proyecto, toda la gestión de los impactos, todo el trabajo para terminar a tiempo, en presupuesto, con calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago con eso? Porque yo tengo un lender al que le tengo que pagar y tengo un cliente al que le tengo que entregar. Y en el caso de México, el cliente puede ser un privado, pero en muchos casos la CFE también es cliente. Entonces es como el perro que se muerde la cola, ¿no? Acaba siendo un problema revolvente en donde todo el mundo pierde. Aquí no se trata de que, oye, es que los privados van a perder dinero. No. Aquí a largo plazo pierden todos. Pierde el desarrollador porque el lender se enoja, pierde el cliente porque el desarrollador no lo entrega, pierde el lender porque pierde dinero, pierde el Estado porque no tienen energía suficiente para que los consumidores tengan acceso a energía barata, ¿no? Y esto al final pues acaba siendo en el sentido puramente estricto de la parte legal un problema, porque si con el poco fundamento con el que se emite un acuerdo como el que se emitió, simplemente deciden que no van a aprobar más y hay a lo mejor 9, 12, 15 los proyectos que sean esperando para poder probar, eso se tira muy fácil. O sea, un abogado energético que tenga 3 milímetros de colmillo va y les despedaza el acuerdo y los demanda. Y cuando demandas a alguien que tiene un argumento así de débil, con toda tu base contractual, lo único que tienes que hacer es sentarte a esperar. O sea, sacas tus documentos, se los das al Tribunal Internacional, te sientas a esperar a que el demandado pague. Y se pierde muchísimo dinero. Y lo malo es que el dinero lo pierde tanto el dueño de la red, como el cliente, como el lender, como el desarrollador. Es un entorno en el que no hay ganancia. Y eso es algo que posiblemente no se esté viendo con toda claridad. No hay ganancia en ese entorno. Nadie gana. Absolutamente nada. Gracias, Bernardo. Y pues creo que lo dejaste en un muy buen término en temas de que pues estos cambios obviamente pueden afectar el retorno de inversión.
final y al cabo, un centavo, el negocio de la electricidad se maneja por centavos y es más complejo. Le centaveas en operación, le centaveas en mantenimiento, como tú lo dijiste, en la misma construcción del proyecto le centaveas. Cada centavo importa, ¿para qué? Para poder maximizar los retornos del mismo proyecto. Y creo que el día de hoy vamos a concluir de esta forma. Se vienen muchos retos por delante. No sé si haya alguna pregunta antes de terminar, no sé si hay alguna pregunta, alguien que quiera la palabra dentro de la audiencia, que quiera participar. Estamos completamente abiertos para que nos guste escucharlos. Si no lo hubiera, me gustaría nada más cerrar con algo que ya mencionaba Bernardo. Es un juego donde todos pierden, y para este caso los que citaba el dueño de la transmisión, el dueño de la generación es el Estado, y cuando pierde el Estado lo pagan los ciudadanos, los contribuyentes. Elie, de nuevo, muchas gracias por los controles y tomar la moderación en el tema eléctrico. Es sin duda tu fuerte y agradecemos siempre que nos puedas ayudar aportando y además sumando a tus colegas de este subsector en la industria. De mi parte, le agradezco a todos los que nos hayan acompañado. De nuevo, mi agradecimiento y reconocimiento por el interés en unirse a la conversación, a exfuncionarios del sector, a miembros del Poder Legislativo. Agradecemos que esto sea una conversación circular y que participen. Y bueno, los esperamos el siguiente viernes a las 8 de la noche, como cada uno. De la misma manera, les comento por la extensión de esta sesión, que fue muy nutritiva, creo, para todos. Vamos a dividir en dos. Entonces, en la semana tendremos 2 emisiones en el canal de Spotify, WeTweet Energy MX, y YouTube, WeTweet Energy MX también. Uno lo dedicaremos para la porción que atendimos el tema upstream, y la segunda para el que atendieron nuestros colegas del tema eléctrico. Gracias también a todos los que nos acompañaron, expertos en este tema, y pues que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana. Hasta luego.